Amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos concede de estar reunidos en este día que es el Día del Señor, compartiendo la santa palabra de nuestro Dios. Damos gracias también por todos aquellos que han guardado las recomendaciones de parte de la autoridad civil que tenemos acerca de quedarnos en casa. Y hoy vamos a tener la oportunidad de meditar una vez más en la santa palabra de nuestro Dios. No cabe duda que estamos viviendo tiempos especiales. Es importante reiterarlo, reafirmarlo y comentarlo. La razón por la cual lo digo es precisamente porque esta enfermedad, esta pandemia, amados hermanos, es única. Sin lugar a dudas está cambiando la estructura, el rostro de economías, países. Nos está afectando, sí, de manera negativa, sí, de manera positiva, por supuesto también. ¿Por qué? Porque tenemos más tiempo para estar juntos, porque tenemos más tiempo para mirarnos en casa. Ha habido muchas cosas que han comentado en las redes sociales acerca de lo difícil que es quizás la convivencia familiar para algunos o la convivencia de pareja. Pero esto no solamente nos plantea la pregunta acerca de la dificultad, sino de las oportunidades que tenemos hoy como familias, como iglesia, de tener un reencuentro con nosotros mismos. Pedir la ayuda del Señor, pedir la ayuda a nuestro Dios precisamente para poder convivir como familia, para asumirnos, como decíamos el domingo pasado, como sacerdotes de nuestro hogar, como pastores de nuestra casa y poder tomarnos el tiempo para compartir y meditar en la santa palabra del Señor. Hoy pensando en ello tenemos dos aspectos importantes que quiero empezar mencionando acerca de lo que ha significado este tiempo de enfermedad, lamentablemente, para muchos. Quiero pedirles que estemos orando, hermanos, por los médicos, las enfermeras que están de manera muy valerosa atendiendo y atendiéndonos, por los organismos y organizaciones civiles que están lanzando alertas por todas partes acerca del cuidado mutuo, del cuidado familiar que debemos de tener. Y sin lugar a dudas, nos quedan grandes preguntas. Bueno, ¿qué hacer en este tiempo? Hoy quiero compartir con ustedes una historia por demás singular. Miren ustedes, en la Biblia todos sabemos que el reino de Israel tuvo tres reyes muy importantes. El primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón. Después de esto, el reino de Dios, por causa del pecado, por causa de la idolatría y la opresión y una serie de factores que vinieron a cambiar el rostro del pueblo de Dios, el reino se va a dividir en dos. En el reino del norte y en el reino del sur. En el reino del norte va a empezar con Jeroboam, y Jeroboam hace cosas realmente terribles. Y toda la dinastía real, la monarquía, se va a venir corrompiendo, salvo algunos chispazos por ahí que van apareciendo según la historia. Pero el reino del sur, que es también conocido como el reino de Judá, amados hermanos, sí tiene y goza de reyes muy notables, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, a Josafat, tenemos a Josías, tenemos un pedacito a Manasés, pero hoy quiero hablar de un rey en especial. El rey Ezequías. ¿Y por qué lo traemos a colación? Por dos razones. Porque en algún momento de su vida cae enfermo y esto es motivo de las reacciones que quiero compartir con ustedes, que vamos a encontrar ahí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20. Y quiero mencionar este tema porque es importante. El tema de hoy se llama Amando en tiempos de enfermedad. Amando en tiempos de enfermedad. Y me gustaría empezar con una cita de una novela que muchos de ustedes seguramente han escuchado, de este gran escritor colombiano que se llama Gabriel García Márquez, en su libro El amor en los tiempos del cólera. Esta es una historia, hermanos, es una historia de amor que se da en medio de una enfermedad, en medio del cólera, una pandemia que ocurrió como a mediados del siglo antepasado, el siglo XIX, y obviamente afectó gran parte del mundo, y el escritor decide escribir o hacer una historia, y fundamentalmente es una historia de amor, un amor distinto, diferente, entre dos personajes, permítanme mencionarlos. Uno de ellos va a ser Florentino Daza, que se enamora de una mujer que se llama Fermina Ariza. Y la primera vez que la ve es amor a primera vista, como dicen los que saben. Y por diferentes circunstancias, aquella relación simplemente no puede ser. Ella se casa con un médico de prestigio que tiene
un renombre, que tiene recursos económicos, y finalmente aquel joven que empezaba a trabajar como telegrafista, que se había encontrado con ella cuando le llevaba un telegrama a su papá, que también era un hombre de cierta condición económica, no puede darse. Se ven, se hacen cartas, se están enamorando, pero finalmente la relación no se da. ¿Y a dónde voy con todo esto? Pasan exactamente, según la historia, 50 años. 50 años, ¿verdad? 50 años después se reencuentran. Y esos ancianitos ya, pues empiezan a vivir una relación de pareja. Pero se da en un contexto de pandemia donde el cólera, ¿verdad?, está ocurriendo. Y entonces en ese momento el señor, este hombre llamado Florentino Daza, pues ¿qué creen? Se hace un hombre famoso, se vuelve un empresario y tiene para sí mismo una especie de flota de barcos y empiezan a navegar por el río, probablemente el río Magdalena, en la zona de Colombia, y es ahí donde se reencuentran, ¿verdad? Y el barquito, para no llegar a los puertos, porque era un barco que llegaba a los puertos y recogía gente y la llevaba a otro destino, como si fuese un camión o autobús, para no llegar a los puertos porque ella tenía miedo de que la fueran a descubrir, a pesar de que ya tenía como 70 años y también le daba mucha vergüenza que descubrieran que aquella mujer, que ahora era viuda, ¿verdad?, estuviera supuestamente reenamorándose de otro cuando tenía que guardar los tiempos de viudez. Finalmente, para que esto no suceda, levantan una bandera amarilla que significa que en el barco había gente enfermada de cólera y por lo tanto no podía detenerse en ningún puerto y tenía que seguir navegando. Y así, en medio del navegar continuo por el río, aquellos dos viejecitos, 50 años después, se enamoran a los 19, 18, 20 años. Imagínense ustedes, siguen manifestándose su cariño en medio de la enfermedad y usan la enfermedad como un buen recurso para navegar por los ríos o el río colombiano, simplemente para vivir aquel amor que nunca pudieron vivir. El amor en los tiempos del cólera es una novelita que les animo a que lo puedan revisar, y sobre todo en esta época donde nos preguntamos, bueno, ¿qué hacer? Aparte de algunos quizás estar viendo televisión, pues ¿por qué no leer una buena novela, amados hermanos? Hermanos, empezamos con el tema de hoy, amando en tiempos de enfermedad, y quiero hablar un poquito de este rey, que su nombre significa Jehová es mi fortaleza, el Señor me fortalece. Este rey Ezequías va a dejar una estela de buen juicio, es un gran reformador, es un gran líder, es un hombre que va y derriba los altares que dejó su padre y reyes anteriores, incluso derriba una serpiente metálica, que ustedes recordarán, serpiente de cobre que levanta Moisés allá en el libro de los Números, donde las personas que miraban a la serpiente quedaban sanadas. Bueno, eso sigue permanente, se mantiene, se conserva como un elemento histórico de lo que Dios había hecho con ellos. Sin embargo, el rey Ezequías, junto con las imágenes de Baal, las imágenes de Acera, va a hacer una profunda reforma religiosa. Por un lado, por otro lado, restituye la Pascua que ya no se estaba celebrando precisamente por el culto a ídolos paganos. Es un hombre con una moral muy alta, pero no solamente es un rey religioso, sino también es un gran militar, de tal manera que reconquista la ciudad, empieza a replantear las fronteras, y frente a la amenaza de la invasión asiria de aquel famoso rey asirio llamado Sennacherib, se enfrenta a una serie de problemas. Quiero compartir con ustedes porque este hombre, a pesar de esa condición tan especial, cae enfermo. Y la Biblia dice, ahí en el libro de los Reyes, como ya lo leímos, ya lo leyeron ustedes, que enfermó y que tuvo que venir el profeta Isaías para darle unas recomendaciones. La primera recomendación que le dice Isaías es: prepárate porque ya te vas, ordena tu casa porque ya te vas a morir, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia, dice la historia, que aquel rey oró al Señor y le dijo: te ruego, Señor, que me des la oportunidad de más vida. Y al estar revisando un poquito la historia de por qué pide más años de vida, simplemente por querer vivir más, cualquiera pudiera hacerlo, cualquiera de nosotros. No, realmente lo que estaba buscando el rey es a dejar descendencia que no tenía. Y ahí es donde entra esta parte del amor que hablábamos al principio, donde va a venir después Manasés, su hijo. Y permítame poner esto de relieve, hermanos, porque en medio de la enfermedad está el amor a Dios, el amor que finalmente le va a permitir dejar descendencia.
Y Dios le concede a través del profeta cuando dice: he oído tus ruegos, he visto tu necesidad y por lo tanto te voy a conceder 15 años. No sin antes entender que este final de este rey también estaba puesto de manifiesto, porque en medio de la grandeza militar, en medio de la grandeza religiosa, en medio de la personalidad que tenía aquel rey, que empieza a gobernar desde muy joven, pero que tiene un gran carisma, como le pasa a mucha gente, hermanos, su corazón se llena de orgullo, su corazón se llena de ego, y empieza a pensar en un momento de su vida que la cantidad de cosas, que la cantidad de logros que ha obtenido ha sido precisamente por su carisma, por su condición, por su presencia, por sus capacidades, características militares, físicas, emocionales, de un líder, de una visión, de una estrategia, y una serie de factores que a cualquiera de nosotros pudieran llegar a hacernos pensar que los que realmente somos los únicos responsables de nuestro éxito somos exclusivamente nosotros. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice: no es con espada ni con ejército, sino que es con el Espíritu de Dios. Tal como lo va a decir ahí mismo la historia y como lo revela posteriormente el libro de las Crónicas. Ahí en el libro de las Crónicas, hermanos, en el capítulo 30, en el segundo libro, te voy a invitarles a que los tengan siempre abiertos. Estamos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20. Nos vamos a estar viendo al segundo libro de las Crónicas, capítulo 30. Y me gusta mucho cuando dice el texto, ¿verdad? En palabra de Dios, dice, porque si volvieres a Dios, dice, y vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de Dios. Esto es palabra de el rey Ezequías. Sin embargo, hermanos, en los capítulos siguientes dice el texto también que el rey Sennacherib venía con la fuerza propia que tenía, pero ellos iban en el nombre del Señor. De ahí nos revela precisamente que en ese momento de la historia él está plenamente confiado en lo que Dios quiere hacer en su vida. Permítanme hablar de 4 cosas que me parecen importantes, o algunas más. En primero, el gran rey está enfermo y enfrenta una enfermedad, tal como hoy mucha gente le está enfrentando, y algunos expectantes respecto a qué es lo que va a suceder. La segunda cosa, Dios escucha la oración del que se arrepiente. Dios en su abundante misericordia escucha. La tercera cosa, Dios da la sanidad en el cuerpo y la sanidad del alma. Esto es maravilloso precisamente, ¿por qué? Porque nuestro buen Dios tiene misericordia del que le busca y del que le ama. Continuando, amados hermanos, nos encontramos pues que Dios escucha la oración del que se arrepiente. Tercero, Dios da la sanidad al cuerpo y al alma. Dios le agrega 15 años más de vida. Y también, ¿recuerdan ustedes la prueba que le pide? De que efectivamente va a tener estos días de vida. Y Dios le dice, bueno, pues has visto el reloj de Acaz, un reloj que está en el suelo y que va marcando la sombra, como estos relojes de antes que todos y muchos conocen, y cómo la sombra va marcando el tiempo, lo largo del día. Y para que la muestra, le dice Isaías en un reto maravilloso acerca de adelantar los tiempos o retroceder los tiempos. Y entonces el rey Ezequías le dice a Isaías, bueno, adelantar el tiempo probablemente es muy sencillo, hablando del futuro, pero retrasar el tiempo, es decir, volver al pasado, no es tan fácil. Así que por lo tanto la prueba es que se retrase en 10 grados el tiempo, algo así como, según los que saben, como unos 44 minutos hacia atrás. Recordemos cuando Josué dijo en la batalla aquella donde pidió que el sol se detuviera para que el día les alcanzara y para poder obtener la victoria. Algo similar está ocurriendo otra vez aquí y encontramos a un Dios maravilloso que es el dueño y soberano del tiempo. Vamos a hablar un poquito de eso al final de esta historia. Pero regresemos un poco con el personaje del cual estamos hablando, que de alguna manera nos recuerda el amor de Dios hacia nosotros a través de la persona, porque nos identificamos con este rey en algún aspecto de su vida. En primer lugar, por la capacidad que tiene de arrepentirse y buscar a Dios. Número 2, en la manera en cómo Dios en su grande misericordia le responde. Número 3,
¿Cómo recibe más años de vida? Porque hay un propósito que tiene que ejecutar. Número 4, que a pesar de la presión que tiene, porque está a punto de ser invadido por el ejército extranjero, mantiene esa cordura, mantiene esa confianza, recibe amenazas, recibe señalamientos, recibe lo que pudiera ser algo hasta temeroso. Sin embargo, su fe en Dios es maravillosa. Y esto nos habla acerca de cómo frente a cualquier enemigo, conocido o desconocido, debemos mantener nuestra confianza siempre puesta en Dios. Permítanme, hermanos, entonces mencionarlo. En algún momento, hablando de la confianza en Dios, en el capítulo 32 del segundo libro de las Crónicas, dice algo así Ezequías que nos llena mucho de emoción y de alegría. Dice: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Porque antes de esto, cuando Ezequías estaba pensando en qué hacer, aquel rey asirio llamado Sennacherib manda a sus representantes que se paran por fuera de la ciudad de Jerusalén y empiezan a lanzar arengas, es decir, gritos públicos, diciéndole a la gente, al pueblo de Israel: no le crean a su rey porque vamos a venir a invadirlos, no le crean a su Dios porque vamos a venir a derrotarlos. Nosotros somos mejores, decían ellos, los asirios. Sin embargo, la gente callaba, la gente guardaba expectante. Es decir, querían atemorizarlos precisamente para que fuera más fácil derrotarlos. Hermanos, de alguna manera esta situación ocurre en la vida de muchos creyentes. Hay situaciones que nos atemorizan y no nos permiten poner toda nuestra confianza en Dios. Necesitamos un liderazgo efectivo, como en este caso el rey, que tenía plena confianza en Dios, y más ahora que el Señor le estaba contestando esa petición de más años de vida. ¿Cuál es el fin de este famoso rey Sennacherib? La Biblia dice que acaba de una manera terrible, ¿verdad? Dios le promete y le habla a través del profeta Isaías y le dice: no te preocupes, no solamente voy a quitar a tu enemigo del camino, sino que lo voy a destruir. Y la Biblia dice que esa noche, una noche después de que aquel hombre llegó y lanzó amenazas, lanzó blasfemias y herejías contra Dios, aquel ejército en una noche perdió a 185,000 hombres. Y cuando entonces aquel rey se regresa a su casa y empieza a hacer oración, dice que va a buscar a un dios llamado Nimrod. Y este dios asirio, que era un dios medio enfermo, la historia dice que no era un dios, que más bien era una especie de demonio. Un demonio travieso, un demonio que hacía tropezar a las personas. Estando él ahí en su cámara, entre comillas, orando, platicando, rezando con su dios demonio, se acercaron 2 de sus hijos y ahí lo mataron, precisamente por la misión de poder. Qué terrible historia, qué telenovela tan grotesca, tan enferma, de cómo las personas que entre comillas son brillantes, son generales poderosos, con su nombre escrito en la historia, como sabemos hoy por una piedra que se encontró, que se llama el prisma de Sennacherib, donde se relatan algunas de sus batallas más famosas, que también la Biblia retoma, y esto nos da pie para entender que la Biblia es un documento histórico. Vemos cómo precisamente aquel rey pagano, asirio, ¿verdad?, cae de una manera terrible. Pero regresemos a nuestro personaje en cuestión. Hoy, hablando de Ezequías, quiero establecer algunas cosas que van a dar pie a conductas que nosotros como cristianos debemos tener ante cualquier circunstancia y ante cualquier situación. Muy bien, en primer lugar, ante la situación de enfermedad que puede producir la muerte, ¿qué hizo este rey? Lo primero que hace es buscar en oración y en arrepentimiento y el rostro de Cristo. Hoy quiero invitarte, hermano amado, a que tú y yo busquemos el rostro del Señor, sea cual sea nuestra condición. Quizás por la gracia del Señor tú y yo no estamos enfermos de esta enfermedad terrible, pero quiero decirte que damos gracias a Dios porque el Señor nos cuida, porque el Señor nos bendice con su amor. Y quiero recordarte algo que dice el Salmo número 20, que meditábamos hace algunos días con nuestros hermanos y que personalmente me encantó. Salmo número 20, me agrada mucho y lo comparto hoy contigo en el nombre de Cristo. Y dice algo así más o menos: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Una de las cosas que dice
Ezequías, cuando está orando, dice: Señor, acuérdate de mí, acuérdate de cómo yo iba delante de ti, cómo iba en tu nombre. Y entonces esto me hizo pensar en esa memoria. Dice el versículo 4 del Salmo número 20: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿Verdad? Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios, cuando conceda Jehová todas, pero todas tus peticiones, siempre y cuando, número 1, te alegres en la salvación de Dios. Número 2, levantes tu bandera, el pendón, en el nombre del Señor. Y dice el versículo 6, maravilloso: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos. Una de las cosas que yo les recordaba el día de ayer es que cuando nosotros oramos a Dios, Él en su soberana gracia y en su soberano poder decide escucharte a ti y a mí, porque Él nos ama y ha decidido amarnos a pesar de las circunstancias, de la condición, de muchas veces que tú y yo, como cuando tenemos que enfrentarnos al terror, de la enfermedad, de la soledad o de la muerte o de la angustia, muchas veces hasta dudamos. Sin embargo, ahí Dios es glorificado, de tal manera que nos anima a que le busquemos, nos anima a recordar que Él es fiel y nos anima y nos recuerda que Él en su amor escucha nuestras oraciones, lo oirá desde sus santos cielos. Sigue diciendo el Salmo número 20, hermanos: estos confían en carros y aquellos en caballos. El ejército de aquel rey asirio era gigante, era famoso, uno de los imperios más poderosos que se levantó en la antigüedad, incluso más grande en cuanto a territorio, fue el imperio persa. Si usted puede revisarlo en la historia, hubo varios imperios: el egipcio, el persa, el babilonio, el griego, el helénico, el romano, el imperio de los hunos, de varios, pero uno de los más grandes fue el imperio persa en cuanto a extensión geográfica. Casi la mitad del continente asiático fue de ellos. Este gran imperio, ellos confían en carros, ellos confían en caballos, pero dice el Salmo 20: mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Nunca olvides quién es Dios en tu vida. Nunca dejes fuera de tu radar quién es Dios en tu corazón, en tu hogar, en tu familia. Nunca pases por alto que el Señor ha prometido estar contigo y Él no cambia. Él no maneja un discurso distinto, Él no tiene dos rostros, es el mismo hoy, mañana y siempre, y ha prometido estar contigo. Seguramente me vas a decir algo que muchos a veces tenemos, o muchos a veces tienen. A veces parece que no siento la presencia, ni la cobertura, ni la seguridad que me da mi Dios. Precisamente, ¿por qué? Porque realmente no está Él ahí. Quiero decirte que esto no es así. A veces esto ocurre precisamente no porque Dios no esté con nosotros, sino porque nuestra comunión con Dios es deficiente. Nuestros tiempos de oración son a veces tan raquíticos. Nuestra vida espiritual está tan contaminada. Nuestra comunión con Dios está enferma, o a veces es casi inexistente. Y esto es realmente un problema. Hoy quiero animarte a que puedas amar a Dios aún en tiempos de enfermedad. Viene a mi mente recordar a aquel hombre llamado Job, que seguramente muchos de ustedes han leído o han escuchado en la palabra de Dios. Un hombre que se mantiene fiel a pesar de haberse quedado con las manos vacías. Un hombre que mantiene su fidelidad a Dios a pesar incluso de la crítica de aquellos que dicen ser sus amigos. Un hombre que lo pierde todo: familia, casa, dinero, condición, salud. Sin embargo, esa fidelidad que aquel hombre tiene para Dios es digna de ser, número 1, imitada. Número 2, considerada por nosotros precisamente, hermanos, para que nuestra fe pueda tener ese tamaño que a Dios le agrada. Hoy quiero invitarte a que tengamos esa fe. Dios nos quiere dar vida y vida en abundancia. Y así lo dice el Señor. Dios escucha la oración del que se arrepiente. Primero, porque Dios hace memoria. Dice el Salmo número 20: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. El Señor conoce cada cosa que tú has hecho por Él y para Él. Cada cosa que dejaste de hacer también Él la recuerda. Cada cosa que hiciste mal también Él la sabe. Nadie, ninguno de nosotros se puede escapar de la mirada de Dios. Y esto no debe de ponernos a temblar. Al contrario,
Mirarnos a nosotros mismos ante el espejo que es Dios y decir: Señor, entiendo que he fallado, entiendo que he faltado, entiendo que las cosas buenas que tuve que hacer no las hice, y las cosas malas que no debí de hacer, esas terminé haciendo. Ven a los pies de Jesús, dile como este rey: Señor, reconozco, ponte a orar. ¿Acaso es necesario que tú y yo caigamos enfermos? ¿Acaso es necesario que venga el profeta y nos diga: pon en orden tu casa porque te vas a morir? Para que entonces tú y yo nos arrepintamos. ¿Acaso es necesario que llegue esta enfermedad que anda rondando las calles y las plazas para que podamos decirle a nuestra familia cuánto los amamos cuando no pudimos habérselo dicho antes? ¿Acaso es necesario que venga una enfermedad como esta que nos impida abrazarnos para darnos cuenta qué importantes somos los unos para los otros? Dios hace memoria de todo lo que hemos hecho. Dios no olvida nada. Y alguien dirá: ¿se acuerda de mis pecados? Sí, se acuerda, pero no para echárnoslos en cara, sino para invitarnos al arrepentimiento. El Señor ha dicho que Él quiere olvidarlo todo y quiere volver a empezar con todos nosotros. Pero es importante, hermanos, que si nosotros tenemos esto en mente, recordemos que el Señor nos ama y su amor por nosotros es maravilloso, pero su juicio vendrá, juicio de salvación. En segundo lugar, Dios respalda su promesa de salvación. El Señor ha prometido desde el principio de los tiempos amarnos y salvarnos, y la promesa se vuelve real. Y hoy quiero compartirte lo que dice el versículo 4 del Salmo número 20: te dé conforme al deseo de tu corazón. El Señor quiere darte conforme al deseo de tu corazón. ¿Qué has pensado? ¿Qué has sentido? ¿Qué has necesitado? ¿Qué has buscado? Dios está presto, porque el amor de Dios trasciende siempre las fronteras de lo deseable. Y a veces Dios nos da no lo que queremos, sino lo que Él quiere, porque siempre es lo mejor. La tercera cosa, Dios da la sanidad. Aquel hombre fue sanado. Dice que le mandó a que preparase una masa de higo y se la pusiese, ¿verdad? Y así fue una respuesta de Dios. Dios está enviando maneras, recursos, formas para que tú y yo seamos sanados. No importa la condición. Probablemente la enfermedad no es física, tu cuerpo está completo, pero probablemente la enfermedad tenga que ver con el alma, con el espíritu, con tu ánimo, con tu actitud, con tus relaciones, con tu situación, con tus circunstancias. Probablemente la vida ya se volvió un poco gris, ha perdido el color. El Señor viene a colorear, a darle nueva vida. El domingo pasado hablábamos de este pintor, cómo utiliza los colores amarillos, precisamente porque le recuerda el sol, la vida. De la misma manera, Dios quiere pintar no solamente nuestro rostro, nuestra vida. Algunos ya están haciendo de la tristeza o de la depresión parte de sus emociones, aquellas que están guardadas para momentos fáciles. A algunos les gusta vivir en el sufrimiento constante, les gusta vivir como rechazados, como señalados. Y finalmente, todo esto, aunque se escucha un poco negativo, se vuelve parte de la vida de muchos. El Señor viene a alegrarnos. Es una de las características del Señor, porque nuestro Dios es también amor y alegría, regocijo. Regocijaos en el Señor, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipenses. Regocíjate en el Señor. Que ese gozo que viene de Dios marque tu vida y marque la mía. No permitas que la enfermedad del ánimo llegue a tu vida. Busca a Dios, refúgiate en Él, descansa en Él, como lo va a hacer aquel gran rey. Aquel hombre fue un hombre fiel en medio de las circunstancias. Lo vemos pues en segundo de las Crónicas, capítulo 30, versículo 9, donde él habla acerca de esto que es únicamente especial. Permíteme recordártelo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, versículo 9, puedes buscarlo en tu Biblia y puedes incluso subrayarlo, por favor. Dice: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos, escucha esto, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Recordemos que el reino del sur, que solamente eran 2 tribus, donde era rey Ezequías, y en el reino del norte, donde estaban las 10 tribus, ¿verdad? O el reino de Israel, aquel reino ya había sido completamente conquistado por el ejército asirio. Y entonces, ¿qué quedaba?
aquel rey quería expandir sus dominios, el rey asirio, y quería también conquistar el reino del sur. Sin embargo, vean ustedes la actitud de este hombre que tiene una plena y total confianza en nuestro Dios, de tal manera que dice: con él está el brazo de carne, mas con nosotros, dice el rey Ezequías, está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. No solamente lo sana, lo libera de la angustia personal, le regala un hijo que va a ser Manasés, y después triunfa contra su enemigo. Todas estas cosas en este paquete, este rey de alguna manera nos recuerda quiénes somos delante del Señor. Quiero que vayamos al Salmo número 61, versículo 6, para ver cómo Dios quiso agregarle vida a este rey. Salmo número 61, versículo 6, lo puedes buscar ahí en tu Biblia, y dice de la siguiente manera: Salmo número 61, versículo 6. Dice el texto de esta forma: días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Y el 7 dice: estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserve. Este pasaje nos enseña precisamente que dentro de los planes de Dios está agregar estos días. Muchos de ustedes recordarán que una de las promesas que Dios nos da acerca de cómo podemos extender los años es el cuarto mandamiento, que dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Sin embargo, aquí, según la historia, Ezequías, en ese momento donde Dios le dice que ordene su casa, sabemos por las demás referencias bíblicas que en ese momento quizás no estaba su hijo aún. Lo vemos por las fechas y lo vemos por las edades. Era necesario pues que naciera también su hijo Manasés, al cual le va a heredar el reino. Entonces vemos cómo Dios tiene un plan perfecto, de tal manera que tú y yo no nos vamos de esta tierra sin que antes se cumpla la voluntad de Dios. Dios bendice la fidelidad, Dios bendice la entrega, Dios confirma el arrepentimiento. Incluso la palabra de Dios promete: por un camino tus enemigos vendrán a ti, y por 7 caminos serán dispersos. Y cuando hablo de enemigos, no hablo precisamente de personas, ¿verdad? Alguien pensará en situaciones de la calle, ahí en casa, sino hablo de enemigos todavía más poderosos, que tienen que ver con el corazón, con la mente, la violencia, los celos, la ira, la contienda, el pleito, la maldad, los malos pensamientos, los malos deseos. Todos esos enemigos son todavía más peligrosos a su vida. Este hombre ve la experiencia de Dios, mantiene su confianza, la declara incluso públicamente cuando dice: en el nombre del Señor, el Señor está con nosotros. ¿Qué nos enseña esta historia, amados hermanos? Que Dios, cuando el pueblo se humilla, Dios lo bendice. Y me quiero acercarle al final para hablar de cómo en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 26, Dios nos da una gran lección. Dice así: segundo libro de las Crónicas, capítulo 32, versículo 26, dice que pero Ezequías, después de haberse enaltecido en su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Les decía hace un instante que en algún momento Ezequías se dio cuenta que era un hombre inteligente, capaz, buen administrador, visionario, militar, hizo grandes reformas, y en algún momento su vida se llenó de una falsa soberbia, como le ocurre a muchos y a muchas. Y empezamos a pensar que las cosas están sucediendo por mis capacidades, por mis conocimientos, cuando la verdad es que todo, absolutamente todo, es un don de Dios. Pero el texto que yo quiero resaltar, la parte que quiero poner de relieve, es cuando dice el texto bíblico: Él se humilló. Hoy te invito a que nos humillemos delante de Dios, que reflexionemos en esto que viene, pero no con artículos sensacionalistas diciendo: el fin del mundo viene, prepárense. Eso lo sabemos desde hace muchísimos años, muchos siglos, que el fin del mundo está puesto ya. Con la vida nace la muerte, con el principio también viene el fin. Por eso quiero invitarte a que reflexionemos en ello. Y quiero acercarme al final, concluyendo, que vivamos en esta experiencia.
nos amenaza el tiempo, que en vivientes fragmentos divide al que fui del que seré. Como el machete a la culebra, la conciencia, la transparencia traspasada, la mirada ciega de mirarse mirar, las palabras guantes grises, polvo mental sobre la hierba, el agua, la piel, nuestros nombres que entre tú y yo se levantan, maravillas de vacío que ninguna trompeta derrumba, ni el sueño y su pueblo de imágenes rotas, ni el delirio y su espuma profética, ni el amor con sus dientes y uñas nos bastan. Más allá de nosotros, en las fronteras del ser y el estar, una vida, más vida, nos reclama. Esta poesía la compone precisamente para hablar acerca de lo que significa el tiempo. Entonces, ¿por qué lo pongo a consideración? Porque hablar del tiempo es precisamente la prueba que aquel rey llamado Ezequías le pidió a Dios, como una confirmación de su amor. Y hoy el poeta nos lo recuerda de esta manera tan brillante. Quiero concluir con esto que me llamó la atención, se llama ¿No te parece extraño? ¿No te parece extraño cómo un billete de 100 parece tan grande cuando lo llevas a la iglesia, pero tan pequeño cuando lo llevas a una tienda? ¿No te parece extraño cuán larga parece una hora cuando servimos a Dios, pero muy corta cuando un equipo juega el fútbol? ¿No te parece extraño que largas parecen 2 horas cuando estás en la iglesia, pero qué cortas parecen cuando estás viendo una película? ¿No te parece extraño que no puedes pensar en algo que decir cuando oras, pero no tienes ninguna dificultad en pensar cosas de qué hablar con algún amigo? ¿No te parece extraño cuánto nos emocionamos cuando un juego de fútbol se extiende a tiempo extra, pero nos quejamos cuando un sermón es más largo de lo usual? ¿No te parece extraño lo difícil que es leer un capítulo de la Biblia, pero qué fácil es leer 100 páginas de un libro, una novela que es muy popular? ¿No te parece extraño cómo las personas desean los asientos del frente en cualquier juego o concierto, pero hasta se esfuerzan para buscar asientos de atrás en los servicios de la iglesia? ¿No te parece extraño que necesitamos 2 o 3 semanas de aviso para incluir un evento de la iglesia en nuestra agenda, pero podemos ajustar nuestra agenda para otros eventos en el último momento? ¿No te parece extraño lo difícil que es aprender una verdad simple del Evangelio para compartirla con otros, pero qué fácil es para las mismas personas entender y repetir una noticia? ¿No te parece extraño cómo creemos en lo que dicen los periódicos, pero cuestionamos lo que dice la Biblia? ¿No te parece extraño que todos quieran ir al cielo, siempre y cuando no tengan que creer, pensar o decir o hacer alguna otra cosa? ¿No te parece extraño cómo podemos enviar miles de chistes por correo electrónico y se esparcen como reguero de pólvora, pero cuando empezamos a enviar mensajes acerca del amor de Dios, la gente lo piensa 2 veces antes de compartirlo con otros? Es extraño, ¿no te parece? Amados hermanos, que Dios nos bendiga y que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Y terminamos con el tema que se llamó Amando en tiempo